Hola, muy buenos días, bendiciones. El día de hoy vamos a seguir con la serie de amistades del reino o amistades carnales y podemos ver cómo en este mundo hay mucho juicio, ¿verdad? Pero a veces nosotros tenemos como una meta final, ¿no? El ser como espiritual, pero nuestra meta final siempre es tener una relación con el Señor, el no pecar. ¿Saben? Yo he conocido a personas y hay personas que me dicen, hey, yo no recuerdo la última vez que pequé. ¿Pero en serio? ¿No te acuerdas? ¿O es porque estás haciendo las cosas de una forma tan cotidiana que ni siquiera te das cuenta de cuando haces las cosas mal? Porque para ti, en base a tu conciencia, no es algo malo. Pero si pones en retrospectiva con la Biblia, te vas a dar cuenta de que efectivamente estás pecando en alguna forma. Entonces, es importante que te veas como espejo con la Biblia, no en base a tus propios pensamientos, no en base a lo que tú crees, no en base a lo que tú has aprendido. Que la Biblia sea tu espejo para poder identificar aquellas cosas. No porque conozcas unas dos o tres escrituras significa que conoces todo. No, necesitas tener una relación diaria con el Señor. Entonces, las escrituras siempre nos van a mostrar la verdad. Y siempre nos dice la palabra que nos mantengamos humildes, que no seamos orgullosos. Cada vez que yo pienso en el orgullo o que no soy orgulloso, más orgullo sale. Y si tú piensas que no lo eres, cómprate, no sé, a lo mejor buena ropa, si no eres orgulloso, y sal a la calle. Y vas a ponértela y vas a decir, oh, claro que me veo muy bien. Y vas a empezar a verte en el espejo, ¿verdad? ¿Saben? Yo he visto hacer lo mismo a mi nieto. Por- Poniéndose bien, peinándose, poniéndose buena ropa. Y en orgullo diciendo, me veo muy bien. Y saben, y yo viéndolo, yo digo, claro, él es mi sangre y me da un orgullo. Pero no nos damos cuenta cuando a veces tipo de esas cosas hacemos las cosas, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo. Aún el apóstol Pablo vivió con carnalidad. Entonces no pienses porque eres espiritual, vives arriba de la carnalidad. No, creo que eres egoísta, tienes orgullo. Y aún así Dios te ama, aún así te llama. Eso no nos da una excusa para no trabajar en eso, porque todos los ven, claro, pero a veces tú no lo ves. Entonces todos pueden ver las fallas, pero a veces tú no lo ves. Y a veces, y si la ves, no lo quieres reconocer. Entonces, es importante ver cómo realmente eres. No echar mentiras, no estar haciendo las cosas de mala manera, no. Haz las cosas de una forma correcta. ¿Saben? Cuando tú haces las cosas como el Señor, a veces nos pide, ¿verdad? Que dejemos nuestra propia carnalidad. ¿Y qué pasa, no? Cuando a veces tienes esas peleas con tu esposa. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? No voy a hablar de la esposa de nadie, voy a hablar de mi esposa, ¿verdad? Pero como, por más que a veces los hombres hacen algo, sienten que nunca hacen suficiente, ¿verdad? Y hay justificaciones. Y dicen, es que nunca te puedo dar gusto. Entonces, es importante que tú te des cuenta que cuando hay una contienda, ¿qué hay en tu corazón? Y cómo actúas en base a esas contiendas, ¿verdad? Aunque sean pequeñas, pero al final del día son contiendas. Y cuando tú estás en el Señor, te va a empezar a mostrar lo que realmente está en tu corazón. Así que tú necesitas humillarte ante el Señor. Tú sientes que tú estás bien con las cosas que haces en base a tus propias fuerzas, pero no. Humíllate ante el Señor. Porque quieres o no, cuando tú cargas tu paso o como actúas tú,
con un mejor valor en base al Señor. Tú te vas a caminar con un corazón humilde y no creyéndote que eres mayor que nadie más. Entonces, recuerda que la misión que el Señor nos ha dado es traer amor, paz y unidad. Una de las cosas que me fascinan en la palabra del Señor es que, sin importar quién esté estudiando, era la mayor punto o la mayor enfoque era las personas, no la misión. Entonces, estaban enfocados para encontrarse con alguien, para amar a alguien, para bendecir a alguien. Imagínense, Jesús decía, hey, tengo la habilidad para poder ayudar a alguien. Pero recuerda, ¿cuántos de nosotros no paramos las cosas por ayudar a alguien? Porque a veces las cosas que hacemos creemos que son más importantes que el ayudar. He visto esto. Yo estaba en una iglesia una vez. Estaba sentado hasta atrás. Y los misioneros estaban todos vestidos de blancos. Y el predicador volteó y dijo, hey, saluden al que está atrás de ustedes. Y empezaron a voltear. Entonces empezaron a saludar a todos, pero no a un borrachito que estaba hasta atrás. Entonces evitaron a darle la mano al borrachito. Entonces es importante que no ignoremos a nadie, porque esta actitud en las iglesias, cuando suceden, no piensan que hay personas que merecen el título, solamente hacen las cosas en su carnalidad o muy espiritual que llega hasta una religiosidad, y se olvidan que estamos aquí para servir a otros sin importar quién sea la persona. Yo sé que tienes regalos y tienes sabiduría y tienes favor del Señor, pero que eso no te lleve a ver diferente a las personas. Entonces nosotros necesitamos ser ciudadanos del cielo y ciudadanos de este mundo, ¿verdad? Porque aquí estamos. Pero no porque estemos en este mundo vamos a actuar como en este mundo. Porque en este mundo hay orgullo, ego, que seas egoísta. Entonces necesitas cambiar eso y tratar a las personas de una forma bien. Y a lo mejor vamos a dar un ejemplo. Puede que seas súper espiritual los miércoles y los domingos en el horario de iglesia. Pero ¿cómo eres cuando no hay nadie alrededor de ti? ¿Cómo eres tú cuando alguien no puede monitorear tu forma de ser? Tú piensas que lo cubres, pero no. Porque la Biblia dice que nosotros somos un libro abierto para el Señor. Imagínense, cuando éramos niños, cuando los niños eran niños, ¿verdad? Nosotros podemos leer qué están haciendo, ¿verdad? Si están haciendo algo bueno o algo malo. No voy a decir nada, pero así es. Uno como adulto te das cuenta cuando alguien está haciendo algo malo. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos 7:15. Y saben, Pablo admitió que tenía un problema espiritual. Saben, yo camino todo el tiempo y trato de darme cuenta qué es lo que sucede en mi vida. Si estás conmigo todo el día, no me voy a quejar de mi vida, no me voy a quejar de lo que está pero te vas a dar cuenta que tengo problemas espirituales, solo que no los magnifico o dándole la atención que están haciendo, pero tampoco los estoy negando. Muchos de nosotros los negamos, y cuando el enemigo viene como una ola, negamos todos
y no sabemos cómo ir en contra de la batalla. Y eso es porque tú sientes que porque eres espiritual no tienes batallas. Eso es lo que hacen los guerreros, batallas. Vas a tener batallas. Tú necesitas estar metido en el Señor y vas a tener pruebas y esas pruebas te van a llevar a ser un guerrero. Y todo eso no lo vas a encontrar solamente leyendo libros, sino con la experiencia del día a día, con situaciones que suceden en tu vida. ¿Por qué? Porque cuando tienes hombres y mujeres con mentalidad de guerrero, creen en libertad y ya están dispuestos a poner su vida e ir a la batalla y que pueden perder su vida como soldados, se despiertan con planes, con un propósito. ¿Qué clase de guerrero eres tú? ¿Te despiertas con planes o cada día es un plan diferente? Tu propósito cada día es diferente y que emocionalmente estás inestable, no porque vas a manejarlo, sino porque Dios te va a dar cosas que vas a poder manejar. Entonces el Señor te va a dar un arsenal y vas a poder agarrar ese arsenal para poder levantarte y poder compartir el amor del Señor y poder ir a la batalla, pero con herramientas, no pensando en que todo lo puedes en ti mismo, no, pensando y teniendo en cuenta que el Señor es quien te lleva de la mano y que la batalla la tienes con el Señor. Nosotros tenemos que ser obedientes a levantarnos e ir hacia adelante. Apriétate el cinturón y ve adelante. Eso es lo que el Señor nos llama. Entonces, los guerreros que van a los soldados que van a la guerra en estos días dicen, ¿por qué está sucediendo esto? Pues va a haber muertes, va a haber personas que sucedan cosas malas, ¿verdad? Pero ¿por qué es? Porque es la guerra. ¿Saben? He visto un soldado que estaba herido y que perdió las piernas. Y le dije, hey, ¿qué le sucedió? Y él me dice, hey, dice, yo voy a seguir adelante. Esto no es injusto. Yo me uní para ser un soldado y voy a ir adelante sin importar. Él pudo identificar que a pesar de la vida tiene que levantarse y seguir adelante. Y eso hace la diferencia, el cómo tú tomas la vida. Entonces tenemos que renunciar a esa mentalidad y tenemos que morir a esa mentalidad de pobreza y ser una mentalidad de guerrero y no dejar que esa mentalidad te pudra por dentro. La mentalidad es lo que nos tumba. El apóstol Pablo era un hombre del reino. Él se convirtió 30 años después de que y escribió Romanos después de varios años después de que 50 años después de que Jesús había resucitado. Imagínense, estamos hablando de ti después de 2 días de salvación y piensas que tú puedes mover todas las cosas en base a tus fuerzas. Pero no, imagínate a Pablo que le tomó años de escribir los evangelios que ahora nos están impactando. Aún así, él decía que era un hombre que tenía problemas carnales, tenía batallas. Pero déjame decirte algo, se sometía al Señor. Pero cuando tú no te sometes al Señor, también rechazas el consejo del Señor y quieres hacer las cosas a tu manera. ¿Y por qué? Por tu orgullo. Entonces tu orgullo no te deja seguir. Hay cosas que van a suceder en el mundo. No puedes hacer todo. Recuerda, el propósito va a morir cuando no aceptas el consejo. Cuando tú eres muy espiritual, saben que yo necesito a personas
hablar y tener esa persona para estar hablando, tener consejo de alguien más. ¿Pero por qué? ¿Sabes cuántas personas necesitamos hacer eso? Todos tenemos que hacer eso. Necesitamos buscar consejo, counseling. Pero muchos de nosotros que pensamos que podemos hacer las cosas nosotros solos. ¿Cuántos de nosotros están satisfechos con las propias oraciones? Entonces, necesito que esas oraciones a veces no te llenen, ¿verdad? Pero las oraciones que a veces hacemos, nos sentimos de cierta forma superficiales. Hay personas que se sienten que están en la iglesia, pero que están mitad y mitad, que no están realmente conectadas con el Señor. Y piensan que con las obras hay una conexión. ¿Qué es lo que pasa con las obras? Las obras a veces te llevan a una religiosidad y empiezas a poner primero las obras y poner segundo a las personas a quienes estamos sirviendo. Recuerden, las personas hay que amarlas como sean. Son cosas bien distintas al confiar en ellas que amarlas. Te amo, amar. Pero para llegar a ese amor necesitas amarte a ti mismo. Para amarte a ti mismo necesitas entenderte a ti mismo y humillarte a ti mismo ante el Señor. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dios habló a Jacob y le dijo cabeza dura. Y esos eran cabeza dura. Y le dijo, no hay un mecanismo de defensa en ti. Pero saben, no tenía. Si una serpiente te va a morder y te quiere morder, ¿qué es lo que sucede con esa serpiente? Las serpientes no tienen colmillos y solamente te quieren morder, pero no te hacen nada y te quieren tragar y no te pueden hacer nada, ¿no? Y se comportan como un gusano. Entonces muchos de nosotros a veces sí somos. Creemos poder hacer las cosas, pero no las hacemos. Recuerden, después de 50 años, después de que el Señor había resucitado de los muertos, Pablo escribió este libro. Y Pablo, hay un gran impacto. Entonces, recuerden, no es tanto lo que el hombre entienda, sino lo que el hombre haga. Voy a decir un ejemplo. No importa lo que esté pasando en tu mente, sino lo que actúas con lo que haces que hay en tu mente. Cuando tú actúas, cuando tú accionas, es cuando hay algo, es cuando hay un impacto. Entonces hay situaciones que te van a gustar y cuando hay situaciones que no te van a gustar. Y hay declaraciones que son contrarias a lo que tú quieres. Esas te pueden impactar. Entonces nosotros somos muy espirituales y lo confirmamos que tenemos una vida negativa y el enemigo que nos pone en nuestra cabeza y lo confirmamos con nuestras conversaciones. Amén. La escritura dice, es cualquiera que piense que es santo, que sienta que es justo, que se tiene que examinar. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen que examinar. Entonces, si tú piensas que eres espiritual, muchas de las veces las personas hablan lo contrario a lo que dice que son. Entonces, a una persona de 40 o 50 años aún siguen quejándose de situaciones que le sucedieron cuando tenían 10 o 20 años. ¿Por qué? Porque siguen amarrados y siguen quejándose del cuán difícil fue el crecer. Y saben, yo crecí en los 60 y en los 60 todos eran pobres, abusados y a todos les robaban. No me gustaba anteriormente y no me gusta ahora, pero no puedo vivir
en esa mentalidad y tengo que llevársela al Señor y seguir adelante. Entonces, si tú estás diciendo que eres espiritual, ¿por qué tu mentalidad no hace lo que tu boca dice? No hay una correlación de las cosas. Entonces, ¿cómo realmente estás actuando? ¿Saben? Mi mamá me golpeaba cuando yo era pequeño. Me golpearon en la cabeza con tantas cosas, con todas las cosas que estuviera cerca de ella, con zapatos, escobas, una guitarra, cualquier cosa que estuviera a su alcance tenía mi nombre y me pegaba. Y a veces ni siquiera tenía que ser nada y solamente me pegaba y me decía, ¿por qué? Porque te pareces a tu papá, y por eso me pegaba. Yo no tenía la culpa, pero eso es algo del pasado, es algo que te lo tengo que llevar al Señor. ¿Por qué? Porque no puedo seguir amarrado de las situaciones que sucedieron en mi niñez, porque si no, no puedo seguir adelante. Entonces, eso solamente ya que queda en algo que sucedió, pero eso no puede marcarme y hacerme quien soy en estos momentos. Tengo que seguir adelante para poder mejorar. Si no, me voy a quedar en el mismo lugar estancado. Imagínate una persona que está aquí viviendo como 30 años caminando en Cristo y que diga, estoy confundido, no sé cómo hacer esto. ¿Qué es lo que sucede? Es una persona que fue salvo, pero que nunca tuvo una relación con Jesús. Porque cuando tienes una relación con Jesús, ¿qué va a suceder? Vas a exponer las cosas que tienes en ti y vas a poder sacar aquello que está estorbando. Y vas a hacer la diferencia. Entonces, cuando tú estás en el Señor te va a dar revelación y va a mostrar en qué estás fallando. No para señalarte, sino para que mejores. Entonces, no vivas en una mentalidad del pasado. ¿Qué pasa cuando nosotros, que cuando sucede algo, lo hacen un estilo de vida? Tienen un momento de depresión y lo hacen una experiencia de un mes en depresión. Todos tenemos situaciones en la vida, días malos, personas, aniversarios de cuando alguien se murió. Tenemos cosas que nos impulsan, pero también tienes que regresar a la normalidad. No puedes vivir en depresión, ansiedad, culpa, coraje, ira, enojo, todo un mes, 2 meses, 3 meses, un año. No, no puedes hacerlo de forma consistente. Está bien tener un momento, llorar ese momento y después seguir adelante. Eso es lo importante. Entonces, la naturaleza es que haga la diferente. Entonces, los principios bíblicos nos llevan a hacer las cosas y esos principios buenos nos llevan a mostrar lo malo como el orgullo, y tienes que crucificar el orgullo diario y tienes que ir al Señor de forma diaria. Tienes que crucificar las groserías diario, tienes que crucificar el egoísmo diario y ir al Señor, porque con el Señor es quien nos lleva a un mejor camino. Entonces, cuando venimos humillados al Señor, el Señor nos levanta y nos hace ser mejores día tras día, día tras día. Es el Señor, es el único que te puede liberar y hacerte libre de todo aquello que tú estás padeciendo. No porque sea súper espiritual, sino porque hay una relación. El problema es cuando vives en una espiritualidad que te sientes mayor que el Señor, que sientes que sabes todo, que sientes que tu palabra es la única. ¿Saben? Hay personas que a veces me han dicho, hey pastor, el pastor Dios me dijo algo de ti. Y yo le digo, ok, ¿y qué dice el Señor de ti mismo? Digo, no digo que el Señor no habla a las personas hacia otras personas, pero el Señor también te habla a ti mismo para que cambies a ti mismo. Entonces, antes de ir a otro lugar,
Mírate a ti mismo. Es como cuando Jesús dijo, no veas la paja de tu vecino, mejor mira el tronco que hay en tus ojos. Así que esto tienes que ser. Y recuerden, la mentalidad es algo que tenemos que madurar. Te voy a decir por qué. Porque no porque tengas 70 años significa que eres maduro. No. Las maduras, las personas que se someten al Señor es cuando maduran. Pero ¿qué es lo que sucede? Las personas que no se someten son las personas más peligrosas porque viven en su mentalidad madura del mundo y condenan a las demás personas, apuntan a las demás personas, traen división, traen queja y no ayudan. Así que dice el Señor que si se aman unos a otros, tienes que caminar en amor con los demás. ¿Para qué? Para tener unidad, amor, bendición. Y no vas a ignorar el sufrimiento de las personas, al contrario, vas a traer una bendición. Así que el Señor te va a llevar un mejor camino. Así que tú tienes que ver cómo el Señor es quien te lleva. Tú cómo te hablas con las personas. Sabes, hay personas que no tienen problemas o quieren pensar que no tienen problemas porque los ignoran. No estoy diciendo que vivas pensando en tus problemas todo el día, pero cuando esos problemas vengan, tienes que exponerlos. Esa forma de actuar que tienes que exponerla. Porque el Señor sabe que hay en ti. Entonces tu ego no puede ser más grande que todo lo demás. Ese ego tienes que venir y clavarlo en la cruz para dejarlo atrás. Recuerden, el Señor es quien te libera. Busca al Señor de forma diaria. Tienes que buscar al Señor. ¿Por qué? El Señor quiere que lo reconozcas y el Señor quiere quitarte todas esas cargas. Así que el Señor es quien está contigo. ¿Saben? Muchas de las veces las situaciones de la vida y la presencia del Señor, cuando es presente, no nomás impacta a uno, impacta a muchas personas. Entonces, cuando hay una necesidad de alguien, muchas de las veces tienes que poner la vida en la línea para ayudar a alguien y dejar a un lado la religiosidad y ser humano, ser humilde e ir a ayudar a los demás. Entonces, cuando las personas hacen las cosas diferentes, hacen la diferencia. Es como cuando el paralítico lo llevaron sus amigos y sin importar nada, ¿qué sucedió? Rompieron el techo y bajaron al amigo para que Jesús pudiera sanarlo. Imagínense, esas personas no les importó lo que las personas fueran a decir y fueron a ayudar. Eso es algo que sucedió. Y no era una parábola, era algo que le sucedió a Jesús, algo real, donde a un grupo de amigos fueron a llevar a un paralítico a Jesús, sin importar los que estaban haciendo, pensando, hicieron un hoyo para ayudar. Entonces, esta parte es algo que tenemos que ver nosotros, sin importar lo que piensen los demás. Ayuda, ama, bendice, haz la diferencia. ¿Saben? Es lo que tenemos que ver nosotros. Entonces, es momento que puedas ver y entender cuán carnal eres. Te hagas esa pregunta, ¿realmente soy carnal o no soy carnal? ¿Cómo vivo mi vida? ¿Vivo mi vida en carnalidad? ¿Vivo mi vida en un deseo? Vamos a leer el versículo 1 de Corintios 10:12.
Primera de Corintios 10:12. Dice así: Así que así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque hay personas que piensan que están firmes, pero son los que siempre caen, ¿verdad? Entonces mantente firme. ¿Para qué? Para que no caigas. Mantente firme en el Señor. Porque a veces piensas que tú estás bien, pero cuando haces las cosas en tus propias fuerzas, puede que dudadas. Entonces, si yo fuera la misma persona cuando fui salvo, yo, mi vida no tendría tanta valor a mi caminar. Pero el Señor le dio valor y el Señor me ayudó a cambiar para ser mejor, para poder vivir en su reino. No estoy diciendo que sea perfecto, pero el Señor me ayudó a cambiar mi carácter. Y no enfrente de las personas, sino a puerta cerrada. No solamente a puertas cerradas o cuando a veces estoy solo. Entonces el Señor me lleva a un momento de propio autoexamen para poderme ayudar a ser esa mejor persona. De nuevo, no estoy diciendo que yo soy perfecto, pero necesitamos empujar a hacernos ser perfecto todos los días. Entonces el Señor nos lleva a una versión mejorada de nosotros mismos cuando nos sometemos a Él, cuando le hacemos caso. Esa versión lleva a bendecirnos. Entonces necesitamos dejar nuestra propia carnalidad y nuestra mentalidad vacía a un lado para poder moldearnos a la mentalidad de Cristo. Piensa esto: ¿cuántos de nosotros toman orgullo cuando, cuando adoran al Señor por 5 o 6 meses? Hay personas que han estado adorando toda la vida, lo creas o no. Entonces estamos sometidos todo el tiempo en situaciones que nos llevan a una mentalidad carnal. No, puede que sea súper espiritual y veas películas y no tiene nada que ver con lo que haces. Y en la película salen 2 personas desnudas. Y no hay persona que diga, oh Dios mío, mira eso. Un, una mentalidad lujuriosa puede que te golpee. Y esa no es la parte fea. La, la parte fea es si lo limpias o si lo empiezas a dejar ver. Entonces, veamos qué tan espiritual eres. Vamos a tomar una prueba y así es como va a ir. Para cada punto hay una respuesta. Uno para nunca, nunca pensé que lo hiciera así. Y si apenas pensaste eso de cierta forma, ponle un 2. Si piensas de esta forma, ponle un 3. Si piensas de esta forma muy seguido, 4. En el primero, ponle 1 si es nunca, 2 si es raramente, 3 si es a veces, 4 si es seguido y 5 si es siempre. Y para ayudarte a serte honesto, el primer pensamiento que venga a tu cabeza es la realidad, la respuesta real. Si tú piensas de esta forma, entonces lo que venga a tu cabeza primero es la verdadera respuesta. ¿Ok? Ahorita vamos a sacar las preguntas. Aleluya. Aquí vamos. Recuerda: una, nunca; dos, ¿qué te lleva a tus decisiones? El confort o la obediencia. Número 2, ¿cómo respondes cuando te corrigen? ¿Eres ofensivo o lo recibes con corrección?
¿Alguien me está siguiendo? Número 3. ¿Qué cambia tus prioridades? ¿El momento o la eternidad? En otras palabras, el placer ahora o asegurar el futuro. ¿Cómo manejas el conflicto? ¿Actúas emocionalmente, orgullosamente o con orgullo? Si tú entonces hay puede que suceda, ¿no? Entonces esperemos puedan estar entendiendo pues sí, correctamente las preguntas. Entonces, ¿cómo manejas los conflictos? ¿Reaccionas emocionalmente o respondes con orgullo? Número 5. ¿Qué influencia tus relaciones? Estar con personas incorrectas que alimentan tu carne o ir con personas que alimentan tu espíritu. ¿Qué es lo que haces más seguido? Entonces, esta pregunta, hay varias formas de responderlo, ¿verdad? ¿Listos para la próxima? ¿Cómo procesas la, el, la verdad? ¿Te sometes al Señor o te resistes? Entonces, número 7. ¿Cuál es tu actitud en base a la disciplina? ¿La evitas o te resientes? ¿O haces excusas? ¿O abrazas la disciplina? Número 8. ¿Cómo manejas la tentación? ¿La justificas y la escondas o corres de ella? ¿Cómo manejas la tentación? Muchas de las veces o no.
¿Qué es lo que le da? La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que llena tu vida espiritual? ¿Las emociones o el sentimiento? ¿Cuál es tu posición en base a los planes de Dios? Sé que muchos a lo mejor van a tener dudas después del servicio. ¿Ok? No importa cómo respondiste. Lo que importa es de que hayas respondido con sinceridad. Porque si está llevar más espiritualidad, te va a mostrar algo. Pero también si estás mostrando más carnalidad, entonces queremos caminar más en qué? Pues en el Señor, ¿verdad? Entonces las palabras, las respuestas a toda la confusión es que lo más bajo esté tus resultados, lo mejor que es. Entonces, si tú respondes, hay una posible respuesta de 50. ¿Ok? Pero saben, algo que quería comentar, lo que nos lleva de una mentalidad cristiana o a una mentalidad carnal, son las circunstancias, porque las circunstancias exponen lo que tú realmente eres y cómo eres. Es por eso que las circunstancias nos van a exponer siempre. Saben, yo cuestionaba por qué la vida cristiana siempre es como si brincaras del sartén al fuego. ¿Por qué? Porque Dios trata de exponernos. Saben, cuando no hay presión en tu vida por cambiar o demandar algo. ¿Por qué? Porque no lo necesitaba, porque nada estaba pasando en mi vida. Y no me demandaba a mí mismo antes de otra persona. Porque según yo, todo caminaba muy bien en mi vida. Pero cuando hay algo, un cambio en nuestro carácter, pregúntate a ti mismo, ¿cómo vas a actuar en base a las circunstancias? Porque estas circunstancias pueden llevar a que hagas un cambio en tu vida. No sé tú, pero es algo importante. Entonces, muchas de las veces, cuando haces las cosas, no las haces de forma correcta, ¿verdad? Porque a veces las haces desde tu carnalidad. Entonces, no permitas que como hables te pongan circunstancias que influencien para lo malo. Entonces, nosotros somos una influencia, podemos ser influencia buena o mala. Entonces podemos ser esa sal del mundo, esa luz del mundo, ¿verdad? Pero también cuando nosotros hablamos mal, podemos ser algo malo. Recuerden que la voz, lo bueno, la sal es un preserva. Pero así como nosotros preservamos cosas buenas, también nosotros podemos dejar un impacto negativo en las personas cuando nosotros hacemos las cosas malas. Recuerden que cuando nosotros perdemos ese sabor, igual que la sal cuando perdía el sabor, ¿qué pasaba? La tiraban, ya no tenía valor. Desafortunadamente, muchos creyentes han perdido su valor por base a su propio testimonio. Pierden su influencia por su propio testimonio, por cómo actúan.
no puedo decirle cuántos trabajos he ido. Y encontraba que yo era creyente, decía, no, no queremos a esas personas. Y saben, no lo decía de esa forma. Me ponían, me categorizaban. Y yo le decía, a mí no me categoricen con otros creyentes. ¿Y qué pasaban? Después de varios meses, se daban cuenta que yo no era así. Esperaban que yo fuera. Entonces hay personas que hablaban. Entonces no es lo que el mundo quiere ¿qué? Unidad, amor, bendición. Nosotros tenemos que ser esa persona. Entonces, de cierta forma, cuando somos salvos, creen que nosotros somos los enemigos y que cambias tu identidad, pero no, tu identidad es lo que te hace diferente, que tú puedas traer personas al Señor. No vas a ganar el mundo por la escritura, vas a ganar al mundo por la influencia, vas a ganar al mundo por el amor de Cristo. El mundo que los ojos y tiene entendimiento es lo que nos lleva a las escrituras. El mundo de el Señor de este mundo es el enemigo, claro, ¿verdad? Pero el Señor, el Dios del universo es Dios. Entonces el enemigo quiere que siempre caigas, que haya división. Pero recuerda que el enemigo no tiene poder sobre ti a menos que tú permitas, cuando abres tu boca y empiezas a maldecir o hacer cosas incorrectas, entonces tú mismo te empiezas a poner esa piedra de tropiezo y generas que no puedas, que tu testimonio sea negativo y no lleves a esas personas al Señor. Entonces, hemos tenido rallies y hemos compartido la palabra en Oakland, en muchos lugares, en San Antonio Park, y, y ninguna una vez. Entonces, cuando nosotros teníamos problemas, porque nosotros no íbamos en religiosidad, sino íbamos en el amor de Dios, no íbamos a compartir lo que el Señor había en nosotros. Eso es influencia. Esto es influencia. Hacemos los trabajos que el Señor nos manda a hacer. Tenemos personas en los campos de homeless y que saben qué está sucediendo. Siempre saben qué están haciendo y te pueden estar diciendo, ¿verdad? Eso es influencia. Entonces, cuando tienes esa influencia, cuando esa influencia la volteas y empieza a impactar el cuerpo de Cristo de forma positiva y hace la diferencia, entonces te tienes que mover en base al poder del Espíritu Santo, en base al poder de Dios, no en base a tu poder y tu propia influencia. Entonces, la influencia que tú has tenido, sí, es traérselo al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor pueda multiplicarlo y puedas ganar un mundo que no conoce las Escrituras. Entonces, nosotros somos un libro abierto. Entonces, si quieres que alguien lea las Escrituras, necesitas tú que las personas te estén viendo, ¿verdad? Entonces, las personas que respetan. Entonces, hacemos todas las cosas. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Así que tú, lo que tú dices, lo que tú haces, hace la diferencia. Entonces, cuando tú puedes ver la influencia de las personas para hacer el impacto de las personas, es cuando ves ese oro, la influencia que hay en cada una de las personas. Entonces, la influencia que tú tienes es positiva o negativa. Así que recuerda, lo que tú digas, lo que tú hagas, tu influencia es un impacto. Entonces, no haga las cosas mal. Sigue al Señor. Sea una influencia positiva, sea una influencia de bendición. Entonces, ¿estás viviendo en una forma espiritual religiosa o una espiritual para el Señor? Entonces, no te conozco, imagínate que te diga el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe todo lo que haces,
como porque no te conocen, ¿por qué? Porque no hay una relación, ¿verdad? Tú dices leer la Biblia, te dices orar, pero realmente hay una relación con el Señor. Para conocer a alguien tienes que pasar tiempo con ese alguien. ¿Realmente tú estás pasando tiempo con el Señor? Entonces cuando tú buscas al Señor de forma continua, de forma diaria, que estás alimentando una relación, y esa relación se va a ver en base a tus acciones, se va a ver en base a lo que tú haces, a lo que tú dices, a lo que tú compartes. Entonces, cuando tú dejas de ver las cosas en base a tus ojos mundanos y los empiezas a ver en base a los ojos del Señor, vas a ver las cosas diferentes. Vas a ver un mundo lleno de bendición, lleno de posibilidades, lleno de cambios. Sí hay sufrimiento y no nos gusta su sufrimiento, pero nosotros podemos traer ese cambio en base a qué? A ser compasivo, a ser amoroso, traer bendición, sanidad. Entonces es importante que veas el poder del Señor y te des cuenta que ese poder habita en ti. Pero tú tienes la habilidad de prenderlo, de encenderlo. ¿Cómo? Cuando tú estás con el Señor, porque con el Señor todo es posible. Dios te ha ungido. Y, y lo que a veces hiere esa unción es cómo actúas, cómo haces, cómo caminas. Entonces, como tú haces, como tú vives, eso es la diferencia. Entonces, las personas que viven en Cristo conocen a Cristo afuera de tu círculo social. Cuando tú vas a lugares, hay personas que quieren acercarse contigo. ¿Cuál es la influencia que tú estás teniendo? ¿Ven algo diferente en ti? No porque hagas cosas sin sentido, no, sino porque tu palabra tiene peso, sino porque lo que tú dices hace la diferencia. Así que, ¿realmente estás haciendo la diferencia o no? Vamos, díganme algo. Entonces solamente hay personas que descreditan las cosas y hacen que las cosas, ¿saben? Un ejemplo, ¿saben? Cuando vas a los restaurantes, le puedes decir que los cristianos son los peores clientes. ¿Por qué? Porque dicen que a veces solamente van al lugar, toman solamente café y no dejan ni propina o solamente $1 de propina. ¿Por qué? Porque tú vas a tratar a las personas con respeto en otro lugar. Si tratas a las personas, las irrespetas y respetas su tiempo, entonces las personas no van a querer nada. Entonces ese ejemplo que tú estás dando vas a orillar a las personas a que se alejen. Entonces tú haz la diferencia. Camina con amor, camina con ese respeto hacia las personas. Y claro, respetándote a ti mismo. Y que ese respeto pueda unir a las personas. Ese respeto y honor que venga y haga la diferencia. Entonces cuando que digan, no importa si eres cristiano o no, a lo mejor no vas a hablar nada de la palabra, pero ¿qué va a pasar? Pero cuando tú hables, digas, actúas, vas a traer a personas de ti y las personas te van a empezar a preguntar qué hay en tu vida diferente que ellos quieren. Entonces cuando las personas te hablan de eso, entonces ¿qué va a pasar? Va a haber un cambio. No sé si has tratado de ir a pescar y que los pescados siempre se van. Entonces, cuando pescas es porque estás interesado. Así que necesitas hacer la
vivir de forma diferente, que tu propia vida sea la carnada. Escucha esto. Ser un discípulo, ser un sembrador, es más que sentarse solamente en una clase. Jesús le dijo a sus discípulos, y Jesús le dijo, ven, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y le estaba hablando a pescadores, ¿verdad? Estaba hablando que sabían algo de pescar. Entonces tienes que usar la carnada correcta. Y tener una mentalidad del reino es la carnada incorrecta. Porque las personas van a ver la hipocresía y no van a querer nada. Y van a decir, oh, ahí viene otro cristiano, ahí viene otro hipócrita. Pero bueno, que Dios los bendiga. Esperemos que hayan aprendido algo, que sean bendecidos en esta tarde. Bendiciones. Amén.